Listo, muy bien. Entonces, habíamos iniciado un nuevo tema la semana pasada, en el cual estamos trabajando todo lo que es la parte de los fundamentos de programación, las bases con las cuales estamos dictando y estamos manejando esta asignatura. Pues ya aquí está mi información personal. En caso de que necesiten contactarme, vuelvo a quedar abierta la opción. Me pueden escribir por el interno. Todos tienen mi WhatsApp, ahí está el número. Si tienen alguna duda e inquietud acerca del tema, pues me escriben. Hacemos una, como hemos hecho con varios estudiantes, que hacemos una videollamada utilizando Meet y simplemente pues buscamos solucionar la situación que tengamos. Listo. Entonces, esto no es solamente para los de sistemas, esto también para los de mecánica acá. Si tienen dudas en lo que estamos haciendo, pues lo importante es que podamos resolverlas durante pues, el proceso. O sea, no esperemos a que esto termine, o sea, que la materia termine y no diga no aprendí un eso porque no entendí nada. Aquí nadie nació aprendido, aquí nadie nació siendo el más duro de los duros. Todos necesitamos, como hemos evidenciado, la necesidad de saber programar. Entonces, señores de mecánica, es importante que ustedes aprendan a programar, porque ustedes no solamente van a diseñar máquinas y van a manejar contextos, sino que también van a tener que programarlas, van a tener que enfatizarlas, van a tener que garantizar que la construcción de la máquina y la tecnología que ustedes implementen en sus sistemas de procesamiento industrial, farmacéutico, etcétera, etcétera, pues cumpla con los requisitos de calidad mínimos para garantizar que su producto no saque la mano cuando esté montado. ¿Listo? Entonces, ingenieros, es importante la programación, más esta no es una materia de relleno, eso sí, nunca la vean así, menos para los de sistemas, menos para los de mecánica. Esa es una materia fundamental porque representa la base del conocimiento en lo que ustedes hacen como ingeniería. Todo lo que se conlleva a este proceso que ustedes van a hacer de manera rutinaria conlleva la programación. ¿Listo? Entonces hicimos una pequeña, vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que hicimos del tema. Entonces vamos a ver, miramos lo que era un software, habíamos analizado que son simplemente líneas de código que escritas por un programador que buscan ejecutar un proceso sobre una máquina, ya sea computadora, ya sea un equipo de menor capacidad de cómputo, como puede ser una nevera, como puede ser un horno microondas, como puede ser un sensor de humedad dentro de un laboratorio, como también puede ser un sensor de pH en diferentes cultivos. Entonces, lo que nosotros llevamos con esto es que el software es programado sin importar que sean grandes líneas de programación o pocas líneas, lo importante es que se garantice que la ejecución del proceso sea lo más idóneo posible. Entonces, mirábamos las diferencias entre cómo entienden las computadoras y cómo entienden los seres humanos y que para eso existe la programación, en el cual lo que hacemos los programadores o los ingenieros es traducir las palabras de los seres humanos a palabras que entiendan las máquinas. ¿Sí? Somos ese pequeño puente entre el trabajo ordinario y de una persona que no tiene nada que ver con sistemas o con computación o con informática a una computadora. Entonces, es esa comunicación que facilita o que ha felicitado la vida a las personas. Tenemos diferentes niveles de lenguajes de programación. Entonces están los de bajo nivel, los de medio nivel y los de alto nivel. Los de bajo nivel requieren programación bastante compleja y bastante extensa para hacer cualquier proceso. La programación de medio nivel es una programación con mayor abstracción, o sea, permite implementar varias cosas sin necesidad de ser tan extenso la programación y facilitando el desarrollo o la creación de programas. Y los de alto nivel, que es lo que se conocen como el lenguaje de programación comunes, como Java, PHP, Python y otros más, pues es el lenguaje más cercano a la forma como los seres humanos hablamos. Y de cierta manera permite o garantiza que podamos crear software de una manera un poco más intuitiva, sin necesidad de hacer una maestría en programación o tener un doctorado en programación para poder escribir software para computadoras o para otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, los que les encantan los videojuegos, por ejemplo, ustedes ya pueden trabajar diseñando videojuegos, por ejemplo, para
dispositivos móviles como celulares, por ejemplo, para la Nintendo Switch, por ejemplo, para Xbox 360. Para PlayStation no. Para PlayStation, infortunadamente, hay que pagar una licencia para desarrollar para ellos. Y esa licencia está más o menos alrededor de los $25,000. Entonces es bastante costosa esa licencia. Y pues no es tan fácil desarrollar videojuegos para PlayStation. Ellos tienen su propio lenguaje de programación, su propio proceso, y no es tan fácil. Pero para las demás consolas como Xbox 360, como Nintendo Switch, sí se puede desarrollar software, sí se puede trabajar de manera gratis, programarlo y crearlo. Usted simplemente compra la consola y puede montar su videojuego, crear su videojuego, probarlo, y cuando ya su videojuego sea bastante estable y bastante bueno, pues puede generar una beta, y eso se consideran juegos indie. Son juegos que permiten empezar a crear nuevas expectativas del mercado, no dejárselo solamente a las grandes industrias, a las grandes empresas desarrolladoras de videojuegos, sino también pues desarrollos. O por ejemplo los que les encanta la tecnología vestible, ¿no? Por ejemplo como los smartwatch, la Smart Band, que son simplemente dispositivos para captar información mediante sensores básicos, o el smartwatch, que permite pues ver una pequeña pantalla, un reloj, pero también puede crear otro tipo de experiencias de usuario. Entonces, digamos que ustedes tienen muchas posibilidades, no solamente a nivel de computadoras que utilicen Windows, Linux, sino también otro tipo de sistemas que son muy necesarios y hacen parte de la innovación de este planeta. Acá vemos las diferentes maneras como se hacen las abstracciones de cómo escribir el lenguaje ensamblador o la versión del nivel más complejo. Luego mirábamos, por ejemplo, la diferencia utilizando un lenguaje de extracción media. Mirábamos que ya pues es un poco más entendible la forma como se escribe. Ya podemos entender un poco más con palabras un poco más, obviamente en inglés, el idioma universal para la programación es el inglés. No, es que yo no quiero aprender inglés. No, lo siento, le toca al menos aprender lo básico y lo fundamental que le garantiza eh, conocer y entender los conceptos básicos o la forma básica del inglés. Entonces tenemos aquí pues ya lenguajes de tercer nivel, como es Java, como es Python, como es PHP, como es JavaScript. Y si ustedes se dan cuenta, ya empezamos a ver un poco más fácil la forma como se escribe. O sea, ya es un poco más entendible, ya no requiere complejidad matemática. O sea, simplemente cuando uno lo lee como que es más fácil, ¿no? Entonces, una clase pública, o voy a crear un objeto llamado main, que es como un objeto principal, y ahí por dentro va a tener algo que se llama sysoutprintln. Entonces voy a imprimir una línea en el sistema que diga hola mundo, ¿cierto? Entonces, en Python, pues simplemente un println, y esa es la forma como nosotros escribimos código. ¿Listo? Abajo pues está en PHP. Entonces todos sabemos que pues una página web tiene una cabecera. Entonces ahí tiene head, title, prueba PHP, y abajo tiene un body, que es el cuerpo, o lo que nosotros vemos en la pantalla es el body. Entonces ahí está y luego dice hecho all mundo, y está pues dentro de unas etiquetas que me permiten determinar lo que yo estoy escribiendo. Entonces, esto es lo que nosotros vimos la semana pasada. Explicábamos cuál era la diferencia entre un lenguaje compilado y uno interpretado. Luego mirábamos un ejercicio que hicimos de cuáles eran los lenguajes de programación más usados en el mercado. Luego mirábamos pues, las principales ventajas y desventajas. Trabajo que ustedes hicieron muy juiciosos en grupitos de 2. Y mirábamos, pues, además de eso, qué empresas internacionales lo usan. Y pues encontrábamos que muchos de estos software son usados por empresas que son muy conocidas por nosotros, o sea, Netflix, Uber, Google, Facebook, lo que llamamos los titanes de la tecnología, ¿no? Son empresas tan gigantes que pueden generar entre sus ingresos un patrimonio que tiene unos ingresos, por ejemplo, de un país, el PIB que llamamos, el Producto Interno Bruto de un país. Países pequeños, por ejemplo, países de Sudamérica, Centroamérica, países como Bolivia, países, por ejemplo, de África. Entonces, esas empresas tienen tanto dinero como un país
incluyendo todo su Producto Interno Bruto, la extracción de minerales, la generación agrícola, la producción de servicios, y por eso se llaman los titanes, ¿no? Entonces miramos lo que son Apple, miramos lo que es Google, miramos empresas, por ejemplo, como Uber, Netflix, que son empresas que han convertido y se han vuelto tan mundialmente conocidas que se conocen en todos los continentes. Entonces, pues eso es lo que se busca, ¿no? Que ustedes como futuros profesionales tengan la capacidad de ser competitivos en un mercado que cada día es más globalizado. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Pues que ya no solamente usted se va a desempeñar en un mercado local, como es el de Boyacá o como es el de Colombia, sino que estamos hablando de un mercado a nivel latinoamericano y un mercado a nivel internacional. O sea, quiere decir que ustedes posiblemente tengan o tienen una alta probabilidad de conseguir trabajos fuera de Colombia. Fuera de Colombia. Entonces es una muy gran ventaja porque les va a permitir conocer culturas mucho más interesantes, más complejas y muy diversas en comparación con la colombiana. Entonces mirábamos una presentación, utilizamos una plantilla institucional. Esta es una muy buena práctica para que les quede aquí en adelante para el resto de su carrera. Siempre utilizar la plantilla institucional. Ustedes pertenecen a la universidad más antigua de Colombia, la Santo Tomás. Por lo tanto, existen unos protocolos, existen un orgullo institucional por pertenecer a esta gran institución, a esta gran universidad. Y una de ellas es respetando y utilizando las plantillas, los formatos que define la universidad para hacer su trabajo, por ejemplo, como la que ustedes ven en mi pantalla. Yo utilizo una plantilla de PowerPoint que pues, se pueden dar cuenta que aquí está el escudo de la Santo Tomás y pues aquí hay algunos ejemplos de como lo que ellos trabajan. Entonces, primero, pues es una parte del respeto a la institución y segundo, es resaltar también lo que nosotros sentimos al pertenecer a esta maravillosa institución. ¿Listo? Hablábamos de programación y matemáticas. Hablábamos de la necesidad de ver la matemática no como una cosa obligatoria de simplemente porque la piden en la universidad, pero no, la matemática es algo intrínseco, algo necesario y algo vital en el mundo de la ingeniería. Para los ingenieros mecánicos, la ingeniería, la matemática es algo supremamente vital. La estadística es algo que ni siquiera puede considerarse como una opción. O sea, es, ay, ya que yo aprendo matemática, veré si la necesito. No, no es que si la necesito o es que si me es importante, no. La matemática se convierte en la base fundamental de lo que nosotros hacemos día tras día. Operaciones matemáticas, cuestiones de inferencias, resultados de sensores, capacidad de cómputo, todo se basa en matemáticas. Entonces, señores ingenieros mecánicos y ingenieras, perdón, también, e ingenieros de sistemas, la matemática es la base fundamental de su profesión. Por lo tanto, como recomendación personal, nunca vean las materias de cálculos y estadísticas como, qué mamera de materia. Qué fastidio esa materia, qué jartera estar en esa materia. Si de pronto el profesor no cumple con las expectativas de hacer la asignatura amigable, pues dediquémonos a aprender el tema. El tema que ustedes vayan a ver, todo lo que son los cálculos, las integrales, las derivadas, todas esas derivaciones, todos los diferentes son vitales para lo que ustedes hacen. Entonces, como consejo personal, si lo quieren recibir hoy lunes 7 de septiembre, sáquenle el jugo a las matemáticas porque es fundamental para todo lo que ustedes hacen como profesionales. ¿Listo? Tenganlo muy presente lo que es. Explicábamos un poquito las operaciones básicas de matemáticas, que las raíces cuadradas, que las potencias, que los paréntesis, que las sumas, que las restas, que de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en ingeniería, todo tiene un orden y una lógica, ¿no? Nosotros no hacemos las cosas porque nos parezca más bonito o nos parezca más contentos o porque estemos felices o porque estemos tristes o porque sí o porque no. Nosotros hacemos las cosas porque tienen un sentido, una lógica y un protocolo. Entonces siempre hacemos las cosas basándonos en esos principios. Orden, lógica y protocolo y un estándar aprobado por una comunidad científica y una comunidad industrial que cada día requieren más esos procesos bien definidos. Bien, hicimos unas operaciones básicas de sumar, multiplicar, restar, dividir, sacar potencias con respecto a algo.
y mirábamos los resultados. Luego hacíamos una explicación de cómo funciona el software. Aquí siempre hago un resalto, una frase muy conocida en el mundo de la industria, y es que las computadoras son las máquinas más estúpidas que existen en el mundo. Solo hacen lo que usted diga que haga. Si el programador o el ingeniero mecánico no configura, no define bien el paso a paso de la máquina o del software, pues posiblemente la máquina o el software hagan cosas que no estaban programadas. O por el contrario, que no creían, porque la palabra es esa, no creían estar programadas. Entonces de pronto la máquina embotelladora empieza a colocar malas tapas y empieza a generar la fuga de los gases que producen, que están vinculados a la gaseosa o a la cerveza, o de pronto no permite un envase totalmente sellado y hace que se pudra el alimento que está dentro de eso. Y eso genera pérdidas, pérdidas económicas. Ingenieros, cuando ustedes estén en la industria, tengan presente que lo que ustedes hacen, para bien o para mal, afecta económicamente la empresa. O sea, sus procesos, su ingeniería va a afectar económicamente a la empresa, ya sea de manera positiva o ya sea de manera negativa. Un ejemplo puntual fue en la empresa de Microsoft, muy conocida empresa a nivel mundial, cuando se estaba trabajando con la creación de los mouse, el ratoncito que nosotros conocemos y manejamos todo el tiempo, la bolita del ratón, fue una propuesta de un ingeniero de desarrollo, no fue de Bill Gates, no fue de los grandes pensadores, sino fue simplemente de uno de los ingenieros de base que estaba trabajando y se dio cuenta que con la bolita generaba un movimiento 2D en un plano cartesiano, logrando con ello cambiar toda la industria. Entonces, un pequeño cambio o su trabajo puede afectar fuertemente toda la industria. A veces pasa que ustedes dicen, se cayó WhatsApp a nivel mundial. Ah, bueno, es que en el proceso de la actualización o algo, haya algún ingeniero sin querer queriendo, porque a veces ni siquiera es porque ellos mismos lo quieran, hizo un cambio en el sistema y eso afectó todo el sistema a nivel mundial. Y cuando hablamos de un sistema a nivel mundial, es un sistema que afecta a todo el mundo. O sea, es que no está, afecta a Colombia o no afecta solo a Estados Unidos, afecta a todo el mundo. Afecta a China, afecta a Rusia, afecta a Gran. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de plata, dinero, contante y sonante, que pues puede generar detrimento patrimonial a las personas. Y Profe, para usted, pero en China no tienen sus propias aplicaciones. China tiene sus propias aplicaciones la mayoría del caso, eh, sobre todo porque es que China es un país comunista, aunque ellos digan que no, y es un país que le fascina hacerle seguimiento a las personas. Entonces ellos, por ejemplo, tienen casi que auditado todos los procesos de los ciudadanos chinos. Entonces, pero allá sí hay alguno, allá hay software, allá, por ejemplo, nosotros trabajamos en un proyecto y con unos chinos, un proyecto de desarrollo muy bonito, y ellos utilizan WhatsApp y utilizan WhatsApp. WhatsApp también es una de las herramientas que más usan ellos. Utilizan Gmail, aunque no son muy fanáticos de ellos, ellos tienen, son muy orgullosos de las herramientas que ellos allá crearon. Y pues, pero también tienen esa comunicación mundial, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en China no se permite los VPNs, las Personal Network. No sé si las han escuchado. Las VPN son pequeños túneles que se quedan en el Internet que me permite comunicarme con otra computadora en el mundo sin que se pueda hacer una revisión o una auditoría de esa conectividad. Entonces yo puedo pasar de un computador a otro computador información confidencial sin que viaje por el Internet común, por la autopista común. Entonces yo creo un pequeño túnel virtual entre mi computadora y la computadora que está a la otra parte del mundo, y por ese túnel solamente pasa la información que yo quiero que pase. Entonces esa facilidad o ese túnel se convierte en algo supremamente privado. Por eso se llama VPN, Virtual Network, esto Personal Network. Y eso pues están prohibidas en China
porque pues digamos que no le permite al Estado chino, al gobierno chino, auditar o vigilar el comportamiento ciudadano. En nuestros países sí, es muy común las VPNs, es muy común, por ejemplo, los ingenieros de la Santo Tomás les fascina a los estudiantes utilizar VPNs para descargar videojuegos y para jugar videojuegos dentro de la red de la universidad. Dentro de la universidad usted no puede jugar videojuegos si utiliza la red normal, porque pues existen algunos firewalls que le van a negar el acceso al Internet. Pero si usted crea una VPN, pues usted ya puede descargar películas, puede navegar con total libertad. ¿Sí? Entonces, esas es las ventajas del software. Podemos hacer cosas que parecieran que solamente se ven en las películas, ¿cierto? Mirábamos que es un algoritmo, que es la base con la cual creamos un software. Entonces miramos que un algoritmo simplemente es una secuencia de pasos lógicos con respecto a una solución de un problema. Entonces, no solamente el ejemplo puntual, perdón, que nosotros damos es siempre una receta de cocina. Una receta de cocina que busca crear algo. Por ejemplo, una hamburguesa, por ejemplo, un arroz seco. Simplemente es un paso a paso en el cual se busca ejecutarse en cualquier lenguaje. No se amarra al lenguaje de programación, esa es una gran ventaja. Y sirve para todo, ¿no? Sirve para absolutamente todo, no solamente para programación, sirve para calidad, sirve para definir procesos industriales, procesos administrativos, procesos médicos, todo es proceso, todo proceso. Recuerde, como decían en una famosa película de que llamaba Matrix, todo lo que comienza tiene un fin. Entonces, a nivel de programación, todo lo que comienza tiene un fin. Todo proceso que existe en una empresa o en una institución o en una industria tiene un inicio y tiene un fin. Y ese proceso de que voy desde aquí hasta aquí, yo lo puedo dibujar a través de un algoritmo. Y eso es lo que estamos aprendiendo, a crear algoritmos, ¿cierto? Bien, mostrábamos pues algunos ejemplos muy sencillos de cómo es que yo sumo valores a través de un diagrama de flujo. Hacíamos un ejercicio, mirábamos un ejercicio para determinar la diferencia de edad de dos personas, mirábamos algunos símbolos fundamentales, el símbolo de inicio, el símbolo para realizar un proceso, el símbolo de entrada, el símbolo para tomar decisiones, y hacíamos una pequeña descripción de cuáles son los diferentes tipos de números para una máquina. No todos los números son iguales, dependemos del espacio en memoria que se necesite. Y hacíamos un pequeño ejemplo de cuando se crean software sin ningún control y convierten a nuestra máquina en una computadora obsoleta, pero ni siquiera es porque el hardware no sea bueno, sencillamente porque el software exagera en la adquisición de recursos. Entonces come muchísima memoria, come muchísimo procesador, termina convirtiéndose en una carga para el sistema operativo. ¿Listo? Y eso es culpa del programador, es culpa neto del programador porque no cumple con los estándares y protocolos que se definen en la industria para crear y manejar este tipo de software. Y es por eso que ustedes ven esta materia, porque lo que buscamos con esto es que ustedes que van a convertirse en próximos desarrolladores, en próximos ingenieros, pues lo mínimo es que seamos muy estructurados, que tengamos muy buena calidad en lo que nosotros hacemos, porque sus productos es lo que le venden. Esto que hacemos en GitHub, lo que yo les pedí que crearan en GitHub, no es un capricho mío, no es algo que me encanta hacerlo simplemente para joderles la vida, porque no tengo nada más que hacer sino sacarme motas del ombligo. No, mi propósito con GitHub es que empiecen ustedes a abrir un espacio en el mundo de la industria. O sea, ustedes ahí ya empiezan a verse de a poquito, ya se empiezan ustedes a mostrar al mundo. Entonces, con esas posibilidades, ustedes ya empiezan a darse a conocer con esos aportes. ¿Por qué? Porque la gente todo el tiempo está buscando cosas en Internet. Entonces, se necesitan algún ejercicio en DFD, necesita algún ejemplo, y eso que usted está publicando y está mostrando, pues ya se convierte en algo universal, porque ya los robots de Google pasan por su página, capturan esa información, lo mandan a la base de datos de Google y usted ya se convierte en algo público. Y usted empieza a mostrarse, empieza a mostrarse, empieza a mostrarse, empieza a mostrarse, a empezar allá a brillar de a poquito.
a generar una luz chiquitica, poquito a poquito. Y ojalá todo lo que ustedes hagan en su programa académico, en sus semestres, lo suban a GitHub. Que usted hizo algo en matemáticas, hombre, súbalo a GitHub. Que usted hizo algo para la parte de materiales y súbalo allá. Porque todas esas cositas que usted está subiendo está permitiéndole mostrar de a poquito, dedito a dedito, pasito a pasito, cada uno de lo que usted es, de lo que es como ingeniero, como ingeniera, y le empieza a darse a conocer al mundo. Cuando en la industria se necesita conseguir un ingeniero, lo primero que uno hace es buscar en el internet qué aportes ha hecho ese ingeniero. Entonces, si el ingeniero no ha hecho aportes, si el ingeniero no ha probado, no ha mostrado nada, pues a mí como industria no me interesa contratar a alguien que no aporta nada a la sociedad, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes con GitHub no lo dejen solamente en esta materia, sino que todo lo que ustedes vayan haciendo, que ustedes hicieron un jueguito, hombre, súbanlo a GitHub. Si ustedes quieren compartirlo con el mundo, claro está. Que hicieron un trabajo por allá para alguna materia de química, de física, y les pareció que su tema fue muy interesante, hombre, súbalo a GitHub. Hay que mostrarse. En este proceso es mostrarse, o sea, es mostrar su trabajo, es presentarse como ingenieros ante el mundo, porque eso les va a permitir abrir un espacio. Recuerde que no solamente es GitHub, sino LinkedIn. Son las dos bases de datos importantes en el mundo. GitHub para mostrar todos los aportes de software, o GitLab si quiere, cualquiera de los dos. Y LinkedIn, que es como la red social de profesionales, ¿cierto? Una red social académica y profesional. Esa red son importantísimas. Entonces, cuando los cazatalentos deciden empezar a buscar futuras ingenieros para un cargo, pues uno lo que hace es que, lo digo porque yo trabajé en eso, es empezar a buscar en GitHub y en LinkedIn ingenieros con esas características. Entonces, luego pasamos a DFD y ahí quedamos, ¿no? Ahí quedamos en este proceso. Ahí les pasé el link para que descargaran. Nuestra compañerita al fin pudo resolver su problema. Ana. ¿Fue Ana o Lina la que tenía problemas con el... Yo puedo solucionar, sí, yo puedo solucionar el problema. ¿Ya te sirvió, Lina? Señor. Ay, qué bueno, me alegra muchísimo. Estaba preocupado por ti. Bueno, me alegra mucho saberlo. Listo. Entonces mirábamos al DFD. Es un software creado por la Universidad del Magdalena en Colombia. Este software, la verdad, a mí me parece uno de los más importantes cuando estamos viendo esta materia, porque me permite de manera gráfica ver el paso a paso de cómo desarrollo un algoritmo. Ese algoritmo me permite demostrar o evidenciar el paso a paso del proceso. ¿Listo? Entonces, si empezamos con un ejercicio básico de la semana pasada, en el que cogíamos 3 números y los sumábamos, ¿cierto? Entonces, ese era P1, T5. Entonces, vamos a hacer el siguiente. El siguiente es, vamos a ingresar por teclado el año de nacimiento de una persona A, el año de nacimiento de una persona B, y vamos a mostrar un mensaje que nos diga cuál de las dos personas es menor. ¿Listo? Ese es el ejercicio que tenemos ahí en pantalla. Vamos a hacerlo ahora en DFD, a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir a mi amigo DFD. Yo lo tenía por aquí a la mano. Voy a abrirlo en versión inglés. Hay que acostumbrarnos a usar el inglés, entonces, para que nos obliguemos a empezar a usar inglés. O sea, si queremos aprender otro idioma, la mejor manera es obligarnos mentalmente. Aprender un nuevo idioma es doloroso, o sea, es un desgaste, es algo tortuoso para muchos. Entonces, pero es un dolor que tiene un beneficio. O sea, suena como masoquista, ¿no? pero es un dolor que tiene un beneficio porque aprender duele, o sea, el cerebro duele, mentalmente cansa, o sea, cuando usted está aprendiendo un nuevo conocimiento, cansa, agota mentalmente. Usted dice, pucha, pero estoy tan mamado o tan mamada de clase, o sea, este tema me da durísimo. ¿Por qué? Porque es que aprender un nuevo conocimiento duele. Duele mentalmente, duele físicamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligando al cerebro a guardar información nueva en la memoria, a retenerla a través del tiempo y a ponerla a prueba en un futuro. Entonces, existe una norma clara
antes de continuar con el tema, para usted aprender un nuevo conocimiento. El tema se llama las tres, y científicamente está comprobado, que se llama, voy a mostrárselos, para usted aprender un nuevo conocimiento, digamos, aquí está el conocimiento, ¿sí? Aquí está todo lo que vamos a aprender en la materia, sea cual sea la materia, no solamente para lógica, sino para muchas otras materias o asignaturas o temas personales. Si usted quiere aprender a tocar música, usted quiere aprender a aprender un nuevo idioma, usted quiere aprender a cultivar flores, bueno, lo que usted quiera. Aquí está el conocimiento. Este conocimiento, para aprenderlo de manera práctica, sin que suene tan doloroso, existe una técnica muy conocida en el mundo. Se llama la técnica de las tres. Entonces, la primera es aprender estudiando el tema. O sea, hay que aprenderlo en un día. Entonces, lo que hacemos es, en la primera instancia, tocamos el tema. Entonces, repetir, ¿cierto? Repetir. Obviamente leerlo. Preferiblemente leerlo en voz alta. Eso es una buena técnica. Porque es que usted aprende doblemente. Aprende por audición y aprende por visión. ¿Sí? Entonces, obliga de dos formas a su cerebro a aprender cosas nuevas. Entonces, cuando tengas que leer algo, que quieras aprenderlo, la recomendación, y esto está científicamente comprobado, es leer en voz alta. O sea, es usted sentirme decir acá, DFD es un software que permite trabajar algoritmos, y usted lo lee. Al leerlo, no solamente mentalmente, sino en voz alta, hace que también por la parte auditiva optimice la memorización a largo plazo del tema. Entonces, memorizar, repetir en voz alta. Luego, la otra es coger este mismo tema y repetirlo a los... Ay, ahora qué pasó. Repetirlo a esta es la segunda, la primera, perdón, que es esta que estamos acá. Le vamos a mirar acá la segunda. Entonces, la segunda es repetir la misma operación a las 24 horas. O sea, repetir el tema, hacer ejercicios, ejercicio mental y de lectura, ¿cierto? Entonces, a las 24 horas de usted haber adquirido un conocimiento, vuelva y repítalo. O sea, haga ejercicios. Venga, ¿qué fue lo que yo aprendí ayer? Espere, yo ayer aprendí sobre DFD, entonces usted coge acá y empieza, bueno, DFD fue un software que me permite hacer algoritmos para representar en software. Listo, perfecto. Y se lo dice en voz alta y lo lee, si quieres, repites eso ahí. Y lo segundo, y por tercera instancia, es esto, y la tercera instancia es lo que llamamos acá al séptimo día. O sea, a la semana, entonces aquí adentro, a la semana, volver a hacer lo mismo, repetir tema, ¿visto, cierto? Y hacer ejercicios de repetición y de evaluación. Evaluar lo que usted aprende. Entonces es simplemente usted sentarse y decir, venga, pucha, ¿qué fue lo que yo vi la semana pasada en cálculo? A ver, recordemos. Sí, tal cosa, tal otra. Bueno, ¿qué fue lo que yo vi la semana pasada? Ay, Dios mío, en inglés, a ver, tal cosa. Y usted se obliga a repetirse, evalúese usted mismo con eso. Existe una buena técnica y es hacer ejercicio, ¿no? Entonces, para los que les gusta el ejercicio, hay una técnica que dicen que después de que usted aplique alguna de estas tres opciones, si alguna de estas tres que tenemos acá, espere unas de 2 a 4 horas y después de eso haga ejercicio, haga algún deporte, haga algún tipo de deporte. Entonces haga algún tipo de deporte, entonces hacer deporte ayuda muchísimo a reforzar conocimientos. Y además de eso, tratar de una buena alimentación, dormir bien es supremamente importantísimo. Obliguesen a dormir mínimo las 6 horas, preferiblemente 8 horas, ¿listo? Entonces, esto les ayuda muchísimo, o nos ayuda a todos nosotros, a cualquier tema, o sea, no solamente de programación, sino de matemáticas, de química. Están ustedes iniciando un proceso académico de 5 años, entonces la idea es que ustedes le saquen el jugo a esto, ¿listo? Bueno, sigamos. Ay, perdón
por, por el tema adicional. No quería incomodar, pero me parece interesante que aprendamos cositas nuevas en esta materia. ¿Listo? Bien, entonces, el ejercicio de hoy, vamos a empezar con este ejercicio. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces, design an algorithm using DFD, where enter the year for birth person E and the year for birth person B on the keyboard and print usage indication which of the two person is minor, ¿cierto? Bueno, both, aquí sería de ambas personas, both persons is minor. Entonces acá más que both, aquí sería el de both, ¿cierto? The both persons is minor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a recolectar la edad de nacimiento de la persona y el año de nacimiento y con eso mirar cuál de los dos es mayor. Entonces, recuerde que siempre empezamos con una salida, ¿no? Entonces empezamos con una salida. Aquí tenemos la salida. Este cuadrito que nos sale siempre utilizamos para visualizar en pantalla. Entonces utilizamos, puede ser comilla sencilla o puede ser comilla doble, dependiendo del computador en el que usted esté trabajando. En mi computador funciona con comilla sencilla. Entonces voy a colocar acá, ¿este es cuál? Este es el P1T6. Entonces P1T6 y se llama Compare Birth of Two People, Two Persons. Entonces, compare birth, nacimiento of two people, two persons, perdón, two persons. Entonces, y ese sería el eso. Entonces, maker, entonces, ¿quién fue el creador? Entonces, en mi caso, Luis Fernando Castellanos, ¿cierto? Siempre es importante resaltar quién es el creador, quién fue el que lo creó. Entonces, lo creó Luis Fernando Castellanos, lo creó Mauricio, lo creó Nicolás, lo creó Jaro, lo creó Ana, lo creó Lina. Entonces, siempre es importante colocar quién fue el que creó el software, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es importante en su proceso. O sea, alguien decía por ahí que gallina que no cacarea es pato. ¿Cómo así? Pues es que cuando las gallinas ponen un huevo, cacarean. Entonces todo el mundo dice, ah, mire, es que la gallina puso un huevo. Claro, ¿por qué? Porque empieza a cacarear, ¿no? Entonces nosotros como ingenieros tenemos que también aprender a cacarear, aprender a mostrar nuestro trabajo, aprender a mostrar lo que nosotros hacemos como profesionales y darnos a conocer. Y la forma como nos damos a conocer es que todo lo que nosotros hacemos, colocarle nuestro sello, nuestra firma, nuestro nombre. Con ello garantizamos que si lo regalamos a la comunidad, al menos la comunidad sabe que ese código, que ese software, que esa máquina que usted creó, al menos saben que es suya. Y eso es importante mostrarse y darse a conocer en un mundo tan globalizado. ¿Listo? Listo, lo mostramos aquí. Recuerde que este elemento lo único que hace es visualizar algo en pantalla. Entonces, si yo le doy acá play o run en este caso, pues el único que me va a mostrar es una ventana que dice off the screen o salida en pantalla, que nos muestra pues una pantallita donde aparece pues lo que escribimos dentro de las comillas. En este caso, P1T6, Compare Birth of Two Persons, Maker, Luis Fernando Castellano, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros colocamos dentro de las comillas, ¿cierto? Entonces, listo, ahí ya terminaría el primer objeto. Vamos a crear el segundo, vamos a pedir las variables. Entonces vamos a colocar acá, vamos a colocarle aquí el texto. Entonces, vamos a obligarnos a escribir en inglés, por favor. Entonces, vamos a colocar acá otra salida. Vamos a colocar acá input, the first birth. Perdón, import de, que de aquí. Vamos a colocar acá año, year of birth of first person. Vamos a colocarlo acá. Que ingrese pues el año de nacimiento de la persona, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle ahí para que nos salga ese señor. Listo, ya colocamos acá. Y ya nos saldría aquí este objetivo, ¿cierto? Entonces, y vamos a ingresar el de captar variables. Entonces, si le decimos reads, y lo vamos a colocar acá, entonces vamos a colocarle aquí el nombre de la variable.
Recuerde que las variables tienen una connotación especial. ¿Cuáles son las connotaciones especiales? Entonces, las variables que nosotros vayamos a crear, las variables no pueden tener símbolos especiales, no pueden tener símbolos especiales. Símbolos especiales, ¿como cuáles? Por ejemplo, como el signo pesos, como el signo de porcentajes, como la numeral, por ejemplo, como paréntesis. Profe, esa no lleva comillas sencillas, ¿no? No, señor, no. Las variables no. Las variables no llevan eso. No pueden llevar, por ejemplo, el símbolo igual, ¿sí? Esos símbolos especiales no pueden estar dentro del nombre de la variable. Entonces, es importante que cuando nosotros creemos las variables, estamos acá, este nombre que viene acá no puede tener símbolos especiales, ¿cierto? Además de eso, no puede tener espacios. Entonces acá no puede tener espacios, tampoco puede tener, no debe tener tildes ni apóstrofes, ¿no? Entonces, todo lo que es, entonces que yo no puedo colocar acá, yo por ejemplo no puedo tener una variable que diga ratón, yo no lo puedo colocar así, ¿sí? Esto no lo puedo colocar porque recuerde que estamos escribiendo en inglés y en inglés pues las tildes y los apóstrofes no están, no se deben colocar. Entonces no puedo ni colocar ratón, ni puedo colocar por ejemplo una variable que diga B raya casa, ¿sí? No, este simbolito no debe estar. Entonces, son cosas que debemos tener presentes a la hora de escribir espacios. Entonces, no pueden haber espacios. O sea, yo no puedo escribir una variable cuando la esté escribiendo. Yo no puedo escribir una variable que siga así. Entonces, variable, espacio, A. ¿Sí? ¿Sí? Yo no puedo escribirlo así. Entonces, la forma que yo lo escribo es variable, variable A, ¿sí? Entonces, este espacio que aparece acá no puede existir, o sea, este espacio de aquí no puede haber, ¿cierto? No puede haber apóstrofes, no pueden haber tildes y no pueden haber símbolos especiales como signo pesos, como no sé qué, entonces para que tengamos, o sea, nada de estos ejemplos se pueden colocar dentro del nombre de la variable. Entonces recuerde que estamos creando, recuerden nosotros siempre vamos a trabajar en fórmulas matemáticas, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a crear una fórmula matemática, le vamos a definir una variable que se llama year. Pero no es que yo la quiero escribir en español. Bueno, pero si usted la quiere escribir en español, pues usted no puede escribir, por ejemplo, año, ¿cierto? Usted no puede decir año, porque año tiene el símbolo de la ñ y ese símbolo no está permitido. Entonces, entonces lo escribo ano. Pues no, porque eso se ve raro, ¿sí? Esto se lee raro. Entonces, como recomendación, utilizamos la palabra doble N, ¿cierto? Entonces, cuando encuentran la palabra ñ, la reemplazamos por la palabra doble N, ¿cierto? Entonces, para que no dé la sensación así raro, para que no se burlen de usted. Entonces, es una manera de que no nos hagan bullying, ¿cierto? Entonces, para que no nos hagan bullying, pues la idea es que aprendamos a utilizar los textos. Entonces, no podemos utilizar ñes, tildes, y eso. Entonces, para que tengamos presente, es eso. Entonces, no podemos utilizar espacios, no podemos utilizar tildes, perdón, apóstrofes, tildes, ni tampoco podemos utilizar ñes para crear una variable. O sea, eso es como fundamental. Entonces, como consejo personal, siempre utilicemos variables en inglés. Entonces, las variables en inglés, digamos que nos facilitan el trabajo porque las variables en inglés pues no tienen tilde, no tienen apóstrofe, no tienen ñes y es como más estándar. Entonces, eso es como un consejo personal. ¿Listo? Entonces, sigamos. Ya tengo acá year, aquí ya está. Entonces, si yo le doy ejecutar, pues él viene acá y me dice, bueno, compare la fecha de dos personas, listo. Ingrese el año de nacimiento de la primera persona. Entonces colocamos acá, nació en 1980 y ahí termina, ¿cierto? ¿Por qué termina? Pues porque ya debajo de él no hay ningún otro elemento. Entonces vamos a pedir el segundo año. Entonces vamos a pedir la fecha de nacimiento de la segunda persona. Entonces control C y control V. Ingrese el año de nacimiento of second person, ¿cierto?
Entonces, ahí ya podemos tener de la segunda persona. Recuerden las comillas, ¿no? Las comillas son importantísimas. En mi caso son comillas sencillas. Puede que en su computadora pues sea comilla, comilla doble. Depende de cómo se defina. Listo, ya ingreso el año de la segunda persona e ingresamos la segunda variable. En este caso, pues la voy a llamar year B. Recordemos eso, ¿no? Siempre tengamos presente esto, que se cumpla estas características, ¿no? Que no tenga ninguna de estas características, que tenga todas esas características, ¿cierto? Que la variable no tenga espacios, que no pueda tener ñes, ni tenga apóstrofes, y que no tenga espacios, y que no tenga tildes, bueno, todas esas cositas. Entonces, ahí ya pues miramos que nos queda bien escrita tanto year A como year B. ¿Listo? Entonces, con eso garantizamos que cuando estamos escribiendo o creando nuestro algoritmo, pues de cierta manera garantizamos que no violemos o incumplamos una norma general. ¿Listo? Voy a limpiar esto. Listo. Listo, ya tengo las dos variables, ¿cierto? Entonces ya tengo aquí el año de la primera persona, entonces ya tengo acá el año de la primera persona de nacimiento, tengo el año de nacimiento de la segunda persona. Ahora lo que yo necesito calcular es la edad de las personas, entonces pues vamos a hacer una operación matemática y vamos a determinar, por ejemplo, cuándo fue que nació. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Entonces vamos a mirar cuál es el más viejo de todos, o sea, cuál es la persona mayor. Entonces tenemos, cuando alguien dice quién es mayor que quién, tenemos una pequeña situación. Tenemos tres opciones. La primera opción es, cuando tenemos un proceso comparativo, tenemos que tener tenemos presente tres opciones, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos estas dos edades, tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad es que sean iguales, ¿cierto? La segunda posibilidad es que el señor A sea mayor que el señor B. Y la tercera posibilidad, pues es que B sea menor, perdón, B sea, qué pena, al contrario, que B sea mayor que A, ¿cierto? Esas serían las tres posibilidades. Cuando yo tengo dos objetos o dos números, ¿cierto? Acá recuerden que yo estoy teniendo dentro de year A, yo tengo esos números, aquí yo tengo otro número. Entonces, estos dos números, si yo los comparo, voy a tener tres posibilidades. La primera posibilidad es que sean iguales. La segunda posibilidad es que A sea mayor que B. Y si no, pues que B sea mayor que A. Entonces, teniendo presente esas opciones, pues vamos a hacer las operaciones matemáticas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. Entonces, si yo coloco acá el condicional, me va a dar, como se pueden dar cuenta, él me sale dos opciones, la que dice y la que dice no. Entonces, yes and not. Entonces, esta operación matemática o esta pregunta que vamos a hacer acá dentro de esto, dentro de esta opción, pues nos va a permitir determinar dos caminos. El camino del sí y el camino del no. ¿Qué pasa si se cumple el camino del sí? Una cosa. ¿Qué pasa si se cumple el camino del no? Pues se va por la otra línea. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. Ahora, pregunta para todos. ¿Cuál de todas estas tres condiciones que tenemos aquí, con cuál empezamos? ¿Con esta o con esta? ¿Cómo, profe? Ah, con de la A y B. Sí, cuando A, B y C sean iguales, cuando A sea mayor que B o cuando B sea mayor que A. ¿Con cuál de esas tres operaciones matemáticas hacemos la comparación? Creo que con la A mayor que B. No. La que tenemos que arrancar siempre es por la que primero descartamos, es la obvia. De la primero que siempre vamos a descartar es la primera opción, la más obvia. ¿Cuál es la opción más obvia? Que sean iguales. ¿Sí? Esa es la primera opción. Entonces vamos a preguntar que si year A sea igual que year B. Y nosotros acá le vamos a decir, aquí hay dos opciones, ¿no? Si acá le vamos a decir que si A es igual a B, ¿se va por la derecha o se va por la izquierda? Si se va por la derecha, pues iría acá por el Y, ¿cierto?
Y si iría por la izquierda, se iría por el no. Entonces, ¿por cuál opción me voy? Entonces, si esta condición que yo estoy escribiendo acá se cumple, ¿por cuál de las dos opciones me voy? ¿Por la derecha o me voy por la izquierda? Entonces, yo le voy a decir acá, eso es parte de la programación. Entonces, yo le voy a decir acá, Profe, qué pena una pregunta antes de que continúe. ¿Me puede decir de dónde sacó ese cuadrito? ese cuadrito es el de, aquí el de asignación. O sea, le doy doble clic aquí, doble clic, y me sale la condición if, ¿sí? Entonces, acá está. Yo le voy a colocar acá, year A igual a year B. Entonces, yo le voy a decir que si esta condición que tenemos acá se cumple, váyase por la derecha. Entonces, si estos señores, si el A y el B son iguales, pues se va a ir por la derecha. Y si se va por la derecha, lo único que yo voy a mostrar acá es una salida. Voy a colocar acá comilla sencilla y voy a decirle acá, vamos a colocarle aquí, vamos a decirle que las dos personas son, tienen la misma edad, ¿no? Tienen la misma edad. Entonces, vamos a colocarle acá, entre comillas, the two people are the same age, ¿cierto? Las dos personas tienen la misma edad, ¿cierto? La misma, y le damos así. Entonces, si este señor se cumple, se van acá se va por la izquierda, ¿cierto? ¿Qué pasa si no se cumplen? Recuerde que si no se cumplen, nosotros teníamos, ay carajos, la borré toda, qué burro. Entonces, te recuerde que tenemos, vamos a hacerlo rapidito. Tenemos tres opciones, entonces tenemos acá A, tenemos acá a nuestro amigo B, listo, y si los comparamos, tenemos tres opciones, ¿cierto? La primera opción es que sean iguales, ¿cierto? La segunda opción es que A sea mayor que B. Y la tercera opción es que B sea mayor, acá me quedó, acá pareciera que fueron igual. Acá, mayor que A. Yo soy malo para pintar con el mouse, entonces perdónenme ahí se quedó como raro ese señor, ¿cierto? ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Sí, sí. Lo importante es que sí. Yo soy un poquito Picasso, ¿no? Ustedes dicen, profesor, es como medio Picasso, entonces para que por favor me perdonen ahí las medio embarraditas, ¿cierto? Listo, entonces ya descartamos la primera, entonces ya descartamos esta, o sea, ya evaluamos esta, ¿cierto? Ya evaluamos esta que sean iguales. Ahora nos quedan dos, nos queda cuando A sea mayor que B y que B sea mayor que A. Listo, entonces ya nos descartamos esto, ahora nos tenemos que ir por este lado, ¿cierto? Porque ya cumplimos este ciclo, esta línea, ya la completamos, pero nos falta esta línea, por aquí por la izquierda. Entonces, por este proceso, entonces vamos a ingresar otra pregunta, ¿cierto? ¿Por qué otra pregunta? Porque si se dan cuenta, cuando nosotros estamos haciendo el proceso, nos quedan por evaluar dos opciones, esta opción y esta opción, ¿cierto? Entonces, como son dos opciones, pues significa que hay dos posibles caminos, o se va por un camino o se va por el otro. Entonces, cuando tenemos que saber que si hay que tomar una decisión, si es por el uno o por el otro, pues siempre vamos a colocar la opción de condicional, ¿cierto? Entonces, nos venimos acá al condicional y le vamos a hacer la segunda pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es que le vamos a decir que year A sea mayor que year B, ¿cierto? Y le voy a decir que si eso es cierto, se vaya por la derecha, ¿cierto? Entonces, si este señor cumple esa condición, pues él se va a ir por el camino de la derecha, o sea, se va a ir por acá, se va a ir por este señor, ¿cierto? Aquí por la derecha. Listo, entonces le vamos a decir que se vaya por ese sectorcito. Entonces le vamos a dar acá, ok. Y él se va acá. Entonces, si esto es cierto, significa que la persona
que la persona con mucho que A es mayor que B. Entonces vamos a decirle que hacemos una salida y le vamos a decir aquí, vamos a decirle aquí, pero borro un poquito esto, y esto también, y esto también. Y dejemos eso aquí a la muestra para poder ver el ejercicio. ¿Listo? Entonces acá tenemos la B. Entonces le vamos a decir que A es mayor que B, ¿cierto? Lo vamos a decir. Entonces, entre comillas sencilla, va a ser the person A is mayor. Entonces vamos a decir acá es mayor. Bueno, the A is older that, ¿cierto? That B. Y si quiere, vamos a colocarle, vamos a dejarla así por ahora. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. ¿En ese DAT no es un DAN? Hasta donde yo me acuerdo. Upa. No es Sí, DAT, sino sí, DAN. señor. Sí, tiene toda la razón. Gracias. Ya. Listo, profe. Sí, señor. Es un DAN. Muchas gracias. Listo. Bueno, ya tenemos en la segunda opción. Entonces ya tenemos acá la segunda opción. Entonces aquí cuando ya creamos esta opción, ¿cierto? Cuando nosotros ya evaluamos la primera opción, que fue esta. Listo, ya está súper evaluado. Que esta de aquí es esta, ¿cierto? Aquí ya está evaluada. La segunda opción es esta, ¿cierto? Ya está evaluada. Tenemos que crear otra pregunta para esta. Pregunta para todos. Para evaluar esta opción, ¿tenemos que crear otra condición? No con este mismo cuadro, ¿no? Muy bien, correcto. No es necesario crear esa opción. ¿Por qué? Porque la pregunta es por descartes, ¿no? Entonces uno empieza a preguntar. ¿Cómo así, profe? Usted empieza a preguntar, ok, ¿son iguales? No, no son iguales. Ok, descartada esta opción. ¿A es mayor que B? No, no es mayor que B. Entonces, si ya descarté esta y esta, pues por defecto me queda esta, ¿cierto? Entonces, si ya descarté esta opción, o sea, si no se fue por aquí, ni se fue por aquí, pues solamente le queda un camino y es irse por acá, ¿cierto, Mil? Y es irse por este camino. Entonces, para llegar al final. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, si descartamos, entonces, ¿por dónde se va él? Entonces, aquí, él hace ese camino. Entonces, lo que nosotros hicimos simplemente fue, descartamos que se fuera por aquí, descartamos que se fuera por aquí. Entonces, el único camino que le queda es el tercer camino, que es este de por acá. Viene, pregunta y sigue este camino, ¿cierto? Entonces, este camino es el que le queda. Porque ya descarté que fueran iguales, o sea, ya descarté esta, por defecto me queda esta. Entonces solamente me queda un camino que recorrer. Entonces véanlo siempre como caminos, como unos caminitos para hacer. Entonces, como solamente me queda esta opción, pues simplemente le vamos a colocar acá. ¿Sí? Y copiamos esto. Y lo hacemos al revés. Entonces, acá le colocamos the person B is older than E, ¿cierto? Entonces acá ya terminaría. Entonces, vamos a probar el ejercicio. Vamos a ver si eso es verdad o mentira. Entonces, vamos aquí a limpiar esta pantalla. Listo. Y vamos a ejecutarlo. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso, para que todos lo podamos ver aquí pasito a pasito. ¿Listo? Entonces, le doy el primer paso. Entonces, se arranca el software. Luego, el siguiente paso, pues nos va a mostrar en pantalla de qué se trata el software. Entonces, acá nos sale un output to screen, donde nos muestra que este es el ejercicio P1T6, que compara el nacimiento de dos personas o el año de nacimiento de dos personas, y el creador es Luis Fernando Castellanos. Listo. Entonces yo digo continuar, inmediatamente se para en la siguiente, que también es otra salida, otra impresión en pantalla, donde me va a decir ingrese el año de nacimiento de la primera persona.
Entonces, de una vez me va a pedir por pantalla, por teclado, perdón, que ingrese una variable, el valor de una variable. Entonces me va a aparecer acá, read value from keyboards. Entonces que por favor lea por teclado una fecha. Entonces voy a colocar acá 1970. Tiqui. Listo. Luego se pasa a la siguiente que me pide o me va a mostrar algo en pantalla. Me muestra aquí pues el ingresar el año de nacimiento de la segunda persona. Aquí está mal escrito, perdón por eso. Aquí es second. Me faltó la E. Disculpen. Listo. Ahora vamos y pedimos la variable GRB por teclado. Entonces acá vamos a ingresar 1983. Y luego se viene a la primera operación matemática. Entonces la primera comparación, la primera condición. Si GRA es igual a GRB, entonces pues ya sabemos que no son iguales porque pues nosotros cuando ingresamos el valor, ingresamos valores diferentes. ¿Sí? Entonces se viene acá por esta opción. Entonces, ¿qué hizo él? Entonces él vino y preguntó acá qué hacía, ¿no? Entonces él vino, bueno, ¿yo qué hago aquí? Entonces, ¿cumplo o no cumplo con ese requisito? Si lo cumplo, entonces ya por este camino se descartó, ¿cierto? Entonces él se vino por este camino, ¿cierto? Y se ubica acá. Entonces ahora viene y pregunta, ¿GRA es mayor que GRB? Entonces, si eso es cierto, cosa que sí se cumple, pues él optó por este camino, ¿cierto? Entonces él se vino por acá, cumplió con la condición, esta condición, y se viene por este camino, ¿cierto? Y sigue su camino acá. Este camino se descartó, ¿cierto? Y le damos acá y nos va a salir the person B is older than A, ¿cierto? Entonces la persona B es mayor que la persona A. Digamos que sí se ve bonito, pero yo quiero que veamos también las fechas, a ver si es verdad o mentira. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio al software. O sea, el software no funciona, ¿cierto? Vamos a probarlo de nuevo. Entonces, vamos a probarlo de nuevo. Entonces vamos a decirle, vamos a ingresar dos fechas iguales. ¿Sí? Vamos a colocarle aquí, vamos a ingresar dos fechas iguales, 1980 y 1980. ¿Sí? Y se va a dar cuenta que él ejecutó esta, ¿cierto? Entonces él nos vino y arrancó por acá, preguntó que si eran iguales. Entonces, como vio que sí, pues él de una vez se viene por este camino, nos muestra este texto y simplemente sigue por este camino. Como no tiene más objetos que hacer, ninguna operación, pues simplemente termina. Ojo, todo software debe terminar, ¿cierto? Eso es vital. ¿Listo? Entonces simplemente ahí termina el software. Ya, ¿listo? Pero por eso es que nos bota acá, programa terminado satisfactoriamente. ¿Listo? Bien. Profe, yo tengo un error. ¿Qué error te bota? Donde dice GRA es mayor que GRB, Sí. me dice, le doy, o sea, iniciar, y me dice GR, se espera un operador. Déjame, compárteme pantalla. Ah, cometiste el primer error. El Vale. primer error que les pedí. Arriba, no, no, no. Arriba en el... Si quieres, suba un momento, por favor. Tienes un espacio entre GRA y GRB. O Ah, sea, ¿sin espacios? no, 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 pero eso ahí. Recuerde que es la primera condición. Dale doble clic. No pueden haber espacios, no pueden haber tildes. No, pero ahí te queda un espacio antes. Quítale ese espacio de antes. Eso, ahí, quítalas. No, sí, bueno, sí, también. Entonces, no pueden haber espacios, no pueden haber apóstrofes, no pueden haber tildes, no pueden haber ñes, no pueden haber apóstrofes. Y ahora sí, mire, pero, bueno, y ahora cambia los de abajo porque te embaldan, tienes que cambiarlos, ¿no?
No, pero el error está en la primera pregunta. Miremos dónde está en rojo. Démosle clic donde está rojo. Ah, sí, también hay que cambiarlo acá. O sea, tienes que cambiarlo ahí, ¿no? Ahora sí. Por favor, permítame en 2 segunditos. ¿A todos les funcionó? Sí, señor. Ya, qué pena, es que empiezan los vendedores ambulantes por acá y, Dios mío, se vuelven una cosa imposible de manejar. Bueno, sigamos. Listo, nos funcionó, ¿cierto? ¿A todos nos funcionó o alguien tuvo conflictos? ¿No? Nicolás, ¿bien? Torres, ¿bien? Andrés, Sí, profe, sí, señor. listo, vale, muy bien. Lina y Ana, ¿tuvieron problemas? No, señora, a mí me funcionó bien. Listo, muy bien, vale, excelente. Bien, sigamos entonces. Bien, pero vamos a ponerlo más bonito, o sea, pues está chévere, pero yo quiero mostrar también las edades de las variables. Entonces, vamos a coger aquí y vamos a agregar aquí el texto, ¿no? Entonces, ¿cómo agregamos el texto? Entonces, la persona ve, vamos a ingresar Profe, no el está año. compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Uy, gracias. Listo, ya comparto, gracias. Uy, otra excelente. Listo, sigamos. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a mejorarlo. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Pues vamos a decirle aquí en el texto de las cosas que colocamos, vamos a colocar las variables que ingresamos. Entonces vamos a colocar las variables que ingresamos. Entonces, ¿cómo ingresamos las variables? Recuerde que las ingresamos concatenando textos. Entonces, colocamos una coma, colocamos la variable. Entonces, a, entonces, coma para concatenar, comilla sencilla o comilla doble, como usted lo siente, igual, cierro comilla. Ojo, si yo abro comilla, cierro comilla. Si no cierro comilla, voy a tener conflictos y me va a generar errores. Coma y B. ¿Listo? Entonces, ahí ya concatené la primera. Entonces, aquí ya podemos llegar de moment, de cosa, listo. Entonces, si lo ponemos a un texto Profe, normal, GRB no cierra comilla. no porque no abrí comillas, les voy a mostrar. Espera, lo ponemos acá en un notepad para que lo veamos mejor. Voy a aumentar acá el tamaño de esta cosa. Voy a ponerlo acá en 20. Sí, bueno, aquí ya creo que se ve mejor, ¿cierto? Entonces, dése cuenta. Abro comilla, cierro comilla, coma para concatenar la variable, otra coma, abro comilla, cierro comilla, la coma y la variable. ¿Listo? Si hubiera abierto aquí una comilla, me botaría un error porque tengo que volver a cerrar comilla. ¿Listo? Pero digamos que me interesa quedar hasta acá. ¿Listo? Entonces vamos a dejarla hasta ahí. Entonces sería así. The two people are the same age. Years a, coma, recuerde que la concatenación se hace con la coma. Y concateno con otro texto y concateno y concateno. ¿Listo? Esto que estamos haciendo acá es lo mismo que yo hacía, lo que yo hago en Excel. Y es que, por ejemplo, yo tengo aquí un texto que se dice hola. Y yo tengo acá hola. Y yo tengo acá otro texto que dice Luis. Y en Excel yo puedo decir esto, mire. Concatenar
¿sí? Aquí hay una variable que se llama concatenar, y yo digo concatene texto, punto y coma, concatene Luis, ¿sí? Y él me muestra eso. Hola Luis, ¿cierto? Esa es una función de Excel que se utiliza para concatenar dos celdas, ¿cierto? Dos columnas. Ah, pero es que esa vaina quedó todo ahí como amachinado. Entonces lo que yo hago acá es que coloco, entonces concateno, luego coloco punto y coma, y entre los dos puntos y comas coloco un espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a colocar el igual aquí, así como hicimos allá. Entonces, uy, no, perdón, usted no. Entonces, acá. Y mira ya cómo se ve, ¿sí ve? Hola, dos puntos Luis, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es simplemente, voy a ponerlo, a copiarlo aquí, es lo mismo que, que se hace en Excel. ¿Sí? Mire, en Excel se utiliza la variable concat, ¿sí? Y yo le digo, lo que tengo en la columna, en la celda E18, punto y coma, concateno con lo que puedo colocar entre comillas, concateno lo que tengo en la columna, en la celda F18. Entonces, si yo lo miro acá, concateno lo que yo tengo entre comillas, coma, con lo que yo tengo en la variable A, concateno con un texto, que sería los símbolos de igual, concateno con lo que tengo en la variable B. ¿Sí? Entonces es muy parecido, o digamos que es similar a lo que hace Excel. Es igualito a lo que hace Excel, solamente que aquí lo hacemos es con el símbolo coma, pero el resto es idéntico. ¿Listo? Entonces le damos igual. Ok, perdón. Ahora vamos a hacer el primer, aquí el siguiente. Aquí el del siguiente pues es muy parecido, ese que tenemos acá. Entonces acá tenemos es que cuando la persona A sea mayor que la persona B, pero yo quiero que eso se me vea pues también la edad, ¿no? Entonces voy a colocar aquí en paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar comilla, ¿sí? Entonces en este momento yo ¿qué estoy haciendo? Esto lo estoy convirtiendo en un texto, o sea, en una variable, y esto lo estoy convirtiendo en otra variable, ¿sí? Entonces aquí en medio de estos dos voy a colocar algo. Entonces voy a colocar coma y coma, ¿cierto? Para concatenar con algo. ¿Qué es lo que voy a concatenar aquí? Pues year A, ¿cierto? Va a concatenar. Entonces lo que él me va a mostrar aquí es un texto y la comilla que me permite concatenar lo que tengo acá, ¿cierto? Y voy a concatenar lo que tengo en B. Y en B voy a colocarlo también aquí. Abro y cierro paréntesis, pero dése cuenta que está dentro de la comilla, ¿no? Y aquí lo voy a colocar, abro otra vez comilla. Entonces, esto sería otro texto. Esto sería otro texto. Y aquí, coma, coma. Y aquí voy a colocar year B, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué me va a arrojar? Me va a arrojar algo así. The person A con 1980 is older than B 1998, 1985. ¿Sí? Esto es lo que me permite arrojar esto, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso? Pues cuando nosotros estábamos escribiendo, entonces, esta partecita, hasta acá, es una variable, ¿cierto? Esto que tenemos aquí, uy, perdón, me quedó raro. Esto que tenemos aquí es otra variable, que es esto de acá, ¿cierto? Lo que hay ese contenido. Luego viene esto que tenemos aquí, hasta aquí, es el otro texto, que significaría todo esto, ¿cierto? Y el otro señor, que es grb, que es todo esto que está, la variable grb, que es aparte, pues es lo que tiene este texto. Y por último, tendríamos simplemente este texto, que en este texto lo único que tiene es pues el símbolo de cerrar de paréntesis, que sería este, ¿cierto? Entonces estamos simplemente concatenando. Digamos que esto, ¿Por qué las comas ahí en el year? porque son variables, ¿no? O sea, recuerde que esto que está encerrado aquí en color rojo, dése cuenta que está entre comillas. Mira, acá arranco la comilla, si se das cuenta, mira, acá arranco con la comilla, cierro la comilla, significa que esto
de esta comilla a esta comilla hay un texto. La coma me permite concatenar o unir. La palabra concatenar o unir es lo mismo. Lo voy a unir con lo que haya dentro de la variable year a, coma. Ahora lo voy a unir con lo que está aquí dentro de esta comilla y lo que hay entre esta comilla. ¿Sí? Entonces, aquí se dan cuenta que es otro texto. Coma, lo que está la variable grb. Y luego vengo y le digo, mire, lo que hay, uy, eso se me fue muy grande. Dentro de esta comilla y dentro de esta comilla. ¿Sí? Entonces, aprender a utilizar comillas para poder saber qué es texto, qué es concatenar. Ahí vamos aprendiendo poquito a poquito. ¿Listo? Entonces, copio este texto, tengo acá, y lo pego acá. ¿Sí? Y me queda así. Le digo, ok, voy a limpiar esto. Y voy a pasarlo, este mismo texto que tengo acá, pues es el mismo, ¿cierto? Y lo pongo acá. Pero recuerde aquí es de B a, ¿no? Entonces acá sería la palabra B. Y acá sería year B. Y aquí sería la palabra A. Y la palabra A, ¿no? Ay, no, creo que nos quedó al revés. Si year A es mayor que year B, ay, sí, mucha belleza, nos quedó al revés. Entonces esto es al revés. Esto es A. Ah, no, mentira, sí, no he dicho nada, no he dicho nada. Ay, qué burro. Perdón. Aquí estábamos bien. B, acá sería A, y acá sería A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se visualizaría esto? Entonces yo le digo, ingrese la persona. Input the year of birth of first person. Entonces vamos a ingresarle acá. Vamos a ver cuando sean iguales. Entonces vamos a decirle 1990. ¿Listo? Ingrese el año de nacimiento de la segunda persona. Entonces 1990. Entonces, mire cómo se ve bonito, ¿cierto? Entonces, ya por el solo hecho de haber escrito así, ya me aparece, pues con el texto acá, mire 1990. Por el hecho de haber escrito de esa manera. ¿Listo? Entonces, esto hace que el texto se vea, que el software se vea más bonito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo, la segunda opción. Entonces, voy a ingresar la primera persona. Voy a decirle que nació en 1950. Voy a ingresar a la segunda persona que nació en 1980. Y pues me va a decir que la persona, uy, acá hubo un error de escritura. Sí, es lo que me imaginé. Que si la persona B, dice que la persona B es mayor que la persona A. O sea, que 1980 es más viejo que 1950. ¿Por qué tenemos esa situación? ¿Por qué él me está diciendo esto? ¿El orden? Muy bien, el orden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que ¿quién es mayor? El que nació más viejo, ¿no? O sea, el que nació más viejo, pues es mayor. O sea, entre más pequeño sea este número, la persona es más vieja, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir que esto. Entonces, aquí lo único que hacemos es cambiar el orden de esto. O sea, el orden que tenemos es esto. Entonces, simplemente lo cambiamos el orden. Entonces, le decimos que cuando esto, le decimos que se vaya para la izquierda, ¿sí? Aquí estaba para la derecha, le vamos a decir que se vaya para la izquierda. Y ya, problema corregido. Si ve que cambió el orden, mire, decimos que Y o B. Entonces vamos a ejecutarla de nuevo. Va a decirle que la primera persona nació en 1950, la segunda persona nació en 1980. Ahora sí, mire, la persona A, nacida en 1950, es mayor que la persona B, que nació en 1980. Y listo, problema corregido. Entonces vamos a probarla de nuevo. Voy a decirle que la primera persona nació en 1998 y la segunda persona nació en 1940. Entonces, mira, ¿sí? La segunda persona que nació en 1940 es más vieja que la persona que nació en 1998. ¿Listo? Y ya tendríamos nuestro primer software
casi que completo, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a alejar esto un poquito para que podamos ver el ejercicio, ¿sí? Ya aquí lo podemos ver un poco mejor. Entonces, nos damos cuenta que esto es un algoritmo de software, donde tenemos una serie de elementos que me piden valores. Este me pide un valor, este nos muestra algo en pantalla, este me pide un valor, o sea, lo ingreso. Aquí hago una pregunta, aquí hago otra pregunta y tomo decisiones, que si me voy para la izquierda, perdón, para la derecha, o si me voy para la izquierda, que si me voy para la derecha, o si me voy para la izquierda. Entonces, esto es lo que hacemos con algoritmos. Todo el tiempo son preguntas. Pregunte una cosa y evalúe si sale o no sale, si sale se va para la izquierda, si sale se va para la derecha. ¿Listo? Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro primer algoritmo de cómo se hace este ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. Señor, cuénteme. Es que no logro encontrar en el teclado el símbolo de mayor. El símbolo de mayor normalmente está a la parte izquierda inferior de la pantalla. En caso de que no lo encuentres, porque eso es normal. Sí, profe, ya lo encontré, gracias, qué pena. Listo. Si no lo encuentran, o si por ejemplo hay un símbolo que más adelante les va a pasar, usted dice, no, pero no es que no encuentro el símbolo, porque no lo encuentro. Ustedes se vienen a internet y escriben así, miren. Código ASCII. ¿Listo? El código ASCII. Y en la primera presentación, la primera imagen que les sale, acá, ustedes les va a aparecer una tabla con unos números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que yo no encuentro el símbolo de paréntesis, entonces acá me dice que es el número 40. ¿Qué significa eso? Que si usted escribe aquí en un bloc de notas y escribe la tecla ALT 40, me sale el número, el paréntesis, ¿cierto? Es que yo necesito buscar, por ejemplo, el símbolo mayor, no lo encuentro. Mira, el símbolo mayor es el 62. Ok, entonces ALT 62, ¿sí? Es que necesito el símbolo de igual, al 61. Que necesito el símbolo de menor, perdón, el de menor, al 60, ¿sí? Entonces, hay algunos símbolos que a veces los teclados no los traen porque son teclados más pequeños. Entonces, la forma práctica es ustedes se vienen aquí a código ASCII y él le va a mostrar todos los códigos ASCII del diferente. Entonces, que por ejemplo, no encuentro las comillas o no encuentro, por ejemplo, este símbolo lo vamos a usar más adelante, que son los símbolos para crear como pequeñas ventanas. Entonces, por ejemplo, yo necesito el símbolo, uno raro, este símbolo, el símbolo de la R. Entonces, al 169. Entonces al 169. Y me sale el símbolo de marca registrada, creo que es ese, ¿cierto? O necesito, por ejemplo, el símbolo de signo pesos, al 36. Al 36. Y ahí me sale el símbolo. Entonces, en caso de que en algún momento se les pierda el símbolo del teclado, o sea, no lo encuentren, no me salen igual, no me salen, pues usted no se complica la vida, se viene aquí y se aprende el número. Por ejemplo, yo pues, personalmente, yo cuando coloco el paréntesis, hago esto, el paréntesis cuadrados, al 91, al 93. Por ejemplo, los corchetes, al 125 y al 123. Y yo la verdad no me acuerdo ni siquiera en dónde están en el teclado, yo me pongo a mirar, sino simplemente me acuerdo la combinación de teclas y ya así que siempre son esas. Entonces, al 125, al 123, al esto, por ejemplo, los paréntesis. Es que no me acuerdo los paréntesis cuáles son. Usted viene y los busca. Al 40, al 41. Entonces yo estoy trabajando, entonces yo digo al 41 y al 40. Y se acostumbra uno, pues yo personalmente me acostumbro muchísimo a escribir así, con la combinación de teclas, dependiendo del código ASCII. Sí, porque ya a veces los teclados cambian. Mi teclado es un teclado de tipo gamer, no sé si lo alcancen a ver, es un tipo gamer. Entonces me encanta cuando escribo con él, la sensación de presionar la tecla y que la tecla se dispare, o sea, ese sonido de máquina de escribir, me encanta. Yo no sé si ustedes alcancen a escuchar cuando yo
¿Escuchan ese sonidito? Ese sonidito del teclado, a mí personalmente me fascina. Yo soy fan, ese sonido me encanta. Entonces, por esa razón fue que me compré un teclado tipo gamer. por esa sensación, no es por más. Y me gusta. Entonces, pero a veces ese teclado se me pierden los símbolos. Entonces, yo me acuerdo de simplemente por la combinación. Entonces, a veces a uno se acostumbra a eso. ¿Listo? Bien, señores ingenieros. Entonces, ejercicio P1T6, listo. Vale. Entonces, viene lo divertido, ¿sí o no? Señores y señoritas, ejercicio para los próximos 23 minutos. Me van a diseñar un algoritmo en DFD. Ojo, por favor, paréntesis antes de continuar. Todos estos ejercicios que estamos haciendo, por favor, los van subiendo a su GitHub, ¿no? O sea, deben de tener ustedes acá una carpetica en GitHub que diga ejercicios DFD. Y ahí aparece P1, T5, P1, T6 y ahorita el que vamos a hacer que se llama P1, T7. Recuerde que entre las notas que tenemos del 30% están los ejercicios DFD. Entonces, cuando yo llegue a evaluar estos ejercicios, pues yo reviso que deberíamos tener del P1T5 hasta el P132. Creo que eso nos alcanzamos a hacer. Vamos a ver si alcanzamos a hacer eso. Por eso tengo acá 27. Entonces yo entro a revisar. ¿Y en qué orden los entro a revisar? Pues en el orden matemático y numérico que tenemos definido. ¿Cuáles son? P1T5, P1T6, P1T7, P1T8, P1P9. Si el ejercicio no está llamado como se le designó aquí, pues el ejercicio no se evalúa, no se revisa. ¿Sí? Para que aprendamos a ser ingenieros. Aprendan a ser estructurados. O sea, la base de nuestra profesión es ser estructurados, ser ordenados, tener las cosas en su sitio, guardaditas, con unas etiquetas. Miren, no hay nada más horrible que llegar al 10º semestre y ustedes mandan el trabajo final de carrera. No, bacán. Y uno lo revisa y les dice, le quedó mal. Entonces se lo envían al estudiante y el estudiante le contesta, trabajo final corregido. Entonces, trabajo final corregido. Entonces, hombre, le quedó mal, mire que, y vuelve, trabajo corregido, la madre si el profesor me lo devuelve. Entonces, si uno vuelve y le revisa, hombre, mire que le faltó la comita, mire que le faltó la tilde, mire que esto no va así. Trabajo final, renuncio y me dedico a vender marihuana si esta vuelta no funciona. Y así lo llaman, lo más chistoso es que así lo llaman. Y uno vuelve y le revisa y dice, pero es que este man es como negado. Hombre, mire que te cometiste tal error y no sé qué. Entonces, yo personalmente, a veces me encanta hacerlo por solamente joderles la vida. Yo le digo, hombre, ¿se acuerda del trabajo anterior que usted me envió? En ese sí lo tenías bien. Uy, profe, ¿cuál era ese? Yo, no, pues el que usted me envió antes, el que había unas gráficas y no sé qué. ¿Por qué? Porque usted tenía que haberlo llamado trabajo final versión 1, trabajo versión final 2, trabajo versión final 3, trabajo versión final 4, trabajo versión final 5. Si usted fuera juicioso y aplicara la ingeniería a su diario vivir, se daría cuenta que es mucho más fácil manejar los versionamientos de su código. Pero si no lo hace, pues sencillamente no funciona. Entonces, ingenieros y futuras ingenieras, seamos muy ejercitados en el ánimo de la ingeniería para hacer todo lo que nosotros trabajamos. Entonces, por favor, todo lo que vayamos haciendo en clase, de una vez lo van subiendo a su GitHub, ¿cierto? Entonces, hoy deberíamos tener en su GitHub P1T5 y P1T6, que es el que acabamos de hacer, ¿no? Este sería P1T6, este ejercicio. Entonces, simplemente le dicen acá, archivo, guardar como, y aquí en el nombre que les aparece, pues ustedes escriben P1. Uy, ¿qué pasó? ¿Para dónde fue esta cosa? P1, otra vez me pasó, espere. P1, así lo tengo en minúsculas, yo sí decía. P1, T6, guión de piso. ¿Y cómo se llama este? Este se llamaba Compare Virtue of Two Person. Entonces, compare Virt of Two Person. Y lo guardamos. Y este archivito que ustedes ya deben tener acá claritos, aquí están documentos. Mírenlo acá, tiquitín, DFD. Usted se lo llevan para GitHub. Y allá deben tener una carpetica dentro de su GitHub que se llama ejercicios DFD. ¿Sí? Así como lo llamamos.
Por eso Profe, pero dentro de la de introducción a programación. sí, claro, claro, claro. Dentro de introducción a la programación crean una carpeta y, y esa carpeta se va a llamar así, ejercicios DFD, que son estos de acá, miren, ¿sí los ven? Ejercicios DFD. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar mi GitHub, más o menos para que los vean. Entonces, yo creo acá GitHub. Entonces, dentro de mi carpeta de GitHub, que debe ser un clon de la suya, o sea, muy parecida a la suya, en introducción a la programación, ¿sí? Aquí yo tengo una subcarpeta que se llama ejercicios DF, ¿sí los ven? Mire acá. Y estos ejercicios DF son los ejercicios que hemos hecho en otros semestres. Algunos son parecidos, otros no son parecidos. ¿Listo? Entonces, para que de pronto los tengan ahí a la mano sin caso que se les pierda. No los copien, ¿no? O sea, la idea es que los hagan. Porque si ustedes los copian, yo abro el ejercicio, mi querido amigo, y yo lo primero es que hago y vengo y reviso este objeto. Y yo digo, P1T6, Comparable of Two Person, Maker, Luis Fernando Castellanos. Yo digo, pero ¿cómo así? Si supuestamente lo hizo fue el señor Esteban Gaona. Ay, profe, es que se me olvidó y copió el suyo. Chico moñoñis. Entonces, la idea es que sea su ejercicio, ¿no? O sea, si en caso de que se les olvida o se les pierde, pues cogen el mío y lo miran y lo revisan y, ay, me faltó esto, yo este pedacito lo puse de más, listo, no pasa nada. Pero no sean tan conchudos, perdone la palabra, y con el respeto de las damas acá presentes, de coger el archivo y copiarlo y simplemente cambiarle el nombre o cambiarlo de ubicación y ya, ¿no? Tampoco seamos tan conchudos, ¿cierto? Entonces, y si lo van a abrir, pues al menos entren y revísenlo y verifiquen que sí funciona. Hay algunos archivos que yo subí que tienen errores, ¿no? Entonces, esto precisamente lo hice así, con algunos errores porque quería que se quedaran con errores. Es porque a veces, entonces, mira, aquí están los ejercicios de FD. Entonces, ustedes van a crear una carpetica dentro de su repositorio que se llama Introducción a la Programación y van a llamarlo ejercicios de FD. Mire, ahí están todos los ejercicios de FD que hicimos hace el semestre pasado. Profe, ¿cómo se crea una carpeta? Usted crea, acá le dice añadir archivo y le dice, no, perdón, ¿cómo es que se crean carpetas acá? La verdad, yo no, aquí directo no sé cómo se crean, porque yo la verdad siempre los creo con GitLab. O sea, en GitLab, yo tengo aquí tengo mi carpeta, mire, cuando yo tengo aquí las carpetas, aquí yo creo GitHub repositorios, introducción a la operación, yo creo aquí las carpetas. Ay, no, perdón, este no era. Míralo acá. Yo creo la carpeta y cuando yo sincronizo, cuando yo le digo sincronizar carpeta, él se lleva todo para arriba. Se lleva carpetas porque la verdad, aquí, la verdad no sé cómo es que se crean las carpetas. Porque aquí yo sé que uno sube, no sé, a ver si le permite uno crear acá carpeta. No, aquí te creas el archivo. No, la verdad creo que aquí carpetas no sé cómo crearlas. Me disculpo porque ese sí nunca lo he trabajado de manera directa. Pues, profe, yo siempre lo hago como add file y ahí aparecen otras dos opciones y ya. ¿Sí? Le digo acá añadir file. Me aparece upload Sí, profe. file. Exacto. Pero Y uno, ese es subir archivo y el otro es crear. Sí, pero no me sale el de crear carpeta. Bueno, si lo averiguan, perfecto. Yo la verdad, yo como utilizo GitKraken, pues a mí GitKraken me crea todo. Entonces yo no me pongo a complicarme la vida de que crear carpetas, que crear vainas, sino yo coloco GitKraken, le digo sincronizar repositorio y me sube todo. Entonces, eso, listo. Uy, ole, se me pasaron, ¿no? Qué bellezas, me mamaron gallo. Listo. Señores, para mañana, señoritas, para mañana. Ejercicio P1T7. Pago o punto de pago. Van a diseñarme un algoritmo para el supermercado Paraíso. Me imagino que lo conocen. ¿Sí saben cuál es el supermercado Paraíso, no? sí, señor. El que queda en Tunja. Es uno de los más grandes y los más concurridos allá en Tunja. Entonces, creo que también hay uno en Duitama y uno en Paipa, si no estoy mal. Entonces, el supermercado Paraíso requiere un software para punto de pago. Entonces, la aplicación va a recibir, vamos a hacer una aplicación de prueba, va a recibir 4 datos correspondientes al valor de cada uno de los productos. ¿Qué registra el cliente?
Entonces el cliente llega a la caja, bueno, producto 1, producto 2, producto 3, producto 4. ¿Listo? Y al producto se le debe agregar el IVA del 19%. Entonces, a calcular la suma de los productos, a eso aplicarle el IVA del 19% y mostrar cuánto vale el costo. Entonces, producto 1, 1.000 pesos, producto 2, 2.000 pesos, producto 3, 3.000 pesos, producto 4, 4.000 pesos. ¿Cuánto suman los 4 productos? Suman 10.000 pesos. Entonces, a eso le sacamos el IVA del 19%, entonces me saldría 1.900. Entonces, ¿cuánto fue la factura total? 1.000 pesos de producto valor bruto, 1.900 de IVA, valor total de la factura, 11.900 pesos. Fácil, ejercicio, puntual, listo. No mentiras, tiene complicadito, pero la idea es que nos empecemos a esforzar, ¿vale? Entonces, por favor, para mañana, ingenieros e ingenieras, me van a resolver este ejercicio, punto de pago. Me van a resolver este punto de pago usando DFD. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Nada está claro. ¿Eso lo tenemos que subir también a GitHub o esperamos o a que su merced lo califique aquí No, en mañana, clase? mañana lo revisamos y lo suben. Mañana lo suben. Entonces, la idea es que, o sea, yo no estoy viendo que lo suban ya. O sea, todo que lo suban ya. No, porque yo no voy a ponerme a revisar ahorita sus trabajos. Yo reviso ¿es cuando es que terminamos semestre? Nosotros terminamos semestre. A final de Perdón, mes, ¿no, corte. profe? Es que es semestre. A final de mes, ¿no, profe? Creo que es por acá. Estamos en la semana 6. Sí, nos queda nos quedan 3 semanas. En 3 semanas, bueno, esto es que preparación de cuarentena. Esta me fueron estas. Bueno, esta fue el semestre pasado, no le paren bola a esta. Esto, nos queda la semana 6, o sea, esta semana, ¿sí? Nos queda la semana 7. Y en la semana 8, el lunes o martes, yo siempre hago parcial y preparcial. Entonces yo creo que el lunes hacemos un preparcial para que más o menos se vayan preparando para cómo va a ser el parcial. El martes resolveríamos el parcial, el preparcial, y el jueves haríamos el parcial del primer corte. Listo. Pero eso sería en la semana 8, o sea, nos quedan todavía 3 semanas, incluyendo esta, ¿no? Para hacer eso. Entonces, en esa semana es que yo me siento, yo el día viernes, después de que evalúe parciales, yo me siento acá con mi pijama de Hello Kitty, me siento acá en mi computadora y empiezo, Bravo, Cepeda, Héctor Mauricio, GitHub de Héctor Bravo. Y empiezo allá, listo, muestra a ver, receta de cocina, listo, esto, y me ubico acá, ¿no? Entonces yo empiezo acá, listo, veremos a ver, receta, listo, camino a casa, listo, muestra a ver, proyecto de App Inventor, descarguemos el APK que está publicada en GitHub, muestre, instalar en la aplicación, probamos en el celular, listo, perfecto, 5, perfecto. Muestre, allá el señor Bravo hizo la evaluación de sus 3 compañeros, evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3, listo, checklist. Exposición del lenguaje de programación, listo, checklist. DFD, ¿cuántos ejercicios son? 1, 2, 3, 4 meses, empecemos. Primer ejercicio, ok, segundo ejercicio, ok, tercer ejercicio, y yo empiezo así. Con cada estudiante me gasto más o menos 1 horita. O sea, revisando a ustedes todos, me gasto 14 horas revisando sus trabajos. Sí, es lo que ¿cómo le toca a uno de duro a usted como profesor? Toca uno duro. Eso ustedes no lo entienden, eso le toca a uno. Entonces, yo empiezo a revisar uno a uno. Entonces, eso lo hago el último día. Entonces, el sábado yo ya le tengo la notica. Le digo, señor Héctor, sus trabajos tanto, su nota tanto, por lo tanto, el primer corte fue tanto. ¿Listo? ¿Claro el ejercicio, ingenieros, ingenieras? Sí. Sí, señor. Listo. Bueno, muchachos, son las 8:50, así que hoy sí nos vamos tempranito. Hoy no los voy a torturar tanto, que empecemos la semana relajaditos, frescos. Entonces, listo, muchachos. Señoritas, buen día. No las molesto más. Para ¿Cuándo mañana. subiste video a YouTube? Sí, claro, por ahí más o menos 1 hora y media, que es lo que se demora Zoom en compilar todo el MP4 y yo poder subirlo a YouTube. Entonces, por ahí más o menos a las 11 estoy subiendo el video. ¿Listo? Señores, señorita. Profe, tengo una pregunta, o sea, lo de la nota que tú dijiste que si el compañero le ha calificado a los 3 compañeros el APK. Sí, Y ¿qué si un pasa? compañero, por ejemplo, no tiene GitHub o no tiene el APK, entonces, ¿ahí le bajaría la nota a uno?
Yo les pasé a ustedes, les pedí personalmente que hablaran con sus compañeros. Marica, por ejemplo, a Héctor, que le tocó el de César, el de Luis y el de Juan. Hombre, César, pilas, hermano, que no ha subido la aplicación, socio. Yo, ¿cómo le, qué, no, qué evaluación le hago a usted si no ha subido su trabajo? Profe, aunque si no tenía el juego, usted nos había dicho que había la opción de colocar, no lo tiene. Correcto, si no lo tiene, pues usted allá dice no lo tiene y listo, porque usted ya lo esperó, le tuvo toda la paciencia del mundo, habló con el man o con la señorita, oiga, Lina, hermana, ¿qué pasó, socia? Venga, sube esa vaina para yo podérselo revisar, que mire que ya estamos en la semana 7 y ya la próxima semana el profesor va a entrar a revisar esta vaina, pilas, truchas, póngase ahí. Listo, venga, ya, mire, ya lo subí, ya subí la PK. Entonces, digamos que yo les pedí que para este primer ejercicio de semestre tuviéramos un poquito de empatía, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar como todos, ojalá tuviéramos como esa facilidad, pero a algunas personas se nos dificulta más que a otras. Entonces, tengamos un poquito de paciencia. Oiga, Ana, ¿qué pasó con el trabajo? Vieja, ¿qué pasó, hermano? Súbala rápido, que es que no ha subido nada, yo qué nota te pongo, o sea, ¿cómo te lo evalúo? No lo voy a subir. Ah, bueno, listo, si no lo subes, pues sencillamente allá hay una opción que dice no lo tiene, y pues no lo tiene, pues no se le coloca. Entonces, digamos que uno aporta lo que puede, pero si en un momento ya no se puede, pues sencillamente, pues tenemos que tener la capacidad objetiva y decir, no, pues si él no lo tiene, pues sencillamente no se le evalúa. ¿Listo? Exactamente. Pero primero que nada, antes de eso, tener un poquito de empatía con su compañero, un poquito hombre, ven, ¿qué necesitas? No, es que no entendí esta parte. Venga, yo sí recuerdo algo, si quiere, venga, y le ayudo, o si no, venga, profe, es que la verdad no fui capaz de hacer esto, écheme una mano. No está mal. Yo les he dicho a todos ustedes que en algún momento, cuando tengan dificultades para la realización de algún ejercicio, y ya no estamos en clase, pues me pueden consultar por YouTube, perdón, por YouTube, qué pena, por WhatsApp, y programamos una reunión aparte, una tutoría aparte, en un horario que a usted le convenga y que convenga a mí, posiblemente en las horas de la noche, casi siempre, que ustedes pues no tienen clase, yo tampoco, y podemos presentar el trabajo. A varios les he resuelto situaciones, así que sigue abierta la opción para todos. ¿Listo? Señores, 8:53. Entonces, nos hablamos mañana. ¿Listo? Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, ingeniero, hasta luego. Luego, profe, gracias. Gracias. Chao. Cuídense.